Gracias, José Luis. Enrique, como siempre, una gran alegría de poder tenerte. Bueno, aunque Contrario, sea así a la distancia, pero es un honor. con Bolivia, ¿no es cierto? Bueno, creo que no hay necesidad de presentar a Enrique, todos lo conocen. Sin embargo, recordemos que él profesionalmente psiquiatra, psicólogo, practica algo de Ayurveda, tengo entendido, autor de numerosos libros que los ha escrito algunos solos, otros que han sido escritos con Isaac Hawley, y por lo menos conozco uno de sus libros que lo ha escrito con su hija, ¿no? Escritor muy profundo, y tiene numerosos libros. Es en este momento presidente de la Federación Teosófica Interamericana. eh, es un estudioso investigador de la teosofía y gran trabajador de la sociedad teosófica. Bolivia le tiene un profundo agradecimiento por el apoyo incondicional que nos ha dado a lo largo de varios años, muchos años. Profundamente agradecidos, Enrique, y también agradecidos por la presencia de los hermanos del exterior y los hermanos de Bolivia que están presentes en esta reunión. Gracias, Enrique, una vez más. Y bueno, tenemos la seguridad de poder contar contigo en septiembre. De acuerdo a No, una primera planificación, son los primeros días de septiembre, 5, 6, 7, 8, pero la palabra final tú la das, ¿no? Y veremos qué fecha exactamente se va a realizar ese encuentro en La Paz nuevamente, en la Isla del Sol. Gracias, Enrique, y nos quedamos atentos a lo que nos quieres compartir ahora, que seguramente sí. será de gran ayuda en bueno, en nuestro conocimiento y en nuestra vivencia. Gracias, Enrique. No, gracias a ustedes. Ya saben que yo quiero mucho a Bolivia, he ido muchas veces y siempre he sido muy bien atendido y me encanta. Y de hecho, cuando les hicieron el pergamino de convertirlos en sección, yo estaba ahí porque llevé una cámara que me Ujú. habían pedido, una cámara especial para los archivos. Y en aquel entonces estaba Chita, y Chita era el que lo firmaba, que era el vicepresidente. Y estaba ahí porque era un pergamino grandote, me dio mucho gusto. Y luego, pues me dio mucha tristeza que perdieran su tamaño como sección y esperemos que lo puedan recuperar dentro de poco. Hay que hacer mucho trabajo para que se pueda recuperar. Y, y bueno, gracias María Luisa por la presentación. Y al tema de los titicaqueños, que en este caso toca la historia de la magia de Lipas Levi. Me voy despacio porque ya me dijeron hasta la despedida en el YouTube con el video que subieron del que di, que qué lástima de la velocidad, que voy muy rápido. Bueno, ya voy a ir despacito para no, bueno, por las observaciones que me han hecho. Vamos a hablar de estos dos libros un poco. Primero de la historia de la magia un poquito. Esta es un- una copia del libro que está de la historia de la magia y este es el que está en online, que es el del dogma y ritual de la alta magia. Entonces, este es como la introducción, este es el segundo libro de un señor pues muy complejo, que es el Pias Levi, del que ya habíamos hablado un poco, que aquí está, el Ipas Levi. Y esto es la introducción que hace el que presenta el libro, dice. No es extraño que usted lo encuentre confuso, el libro, porque nunca estuvo destinado al lector no iniciado. Es decir, lo que vamos a ver ahora es algo más complicado de lo normal, porque está orientado a los iniciados o a los que ya están en el chelado para ser iniciados. Bueno, el IPA se estudió en los manuscritos Rosacruces, ahora reducidos a 3 ejemplares en Europa. Estos exponen nuestras doctrinas orientales tomadas de las enseñanzas Rosacruz. Aquí está hablando el maestro, quien a su regreso de Asia lo revistió de un ropaje semicristiano, tratando de proteger a sus discípulos de la venganza clerical. A ver, repito, entonces, toma el Ipas Levi toda la enseñanza Rosacruz y cuando regresa de Asia lo reviste de un ropaje semicristiano para blindarlo y protegerlo de los discípulos de la venganza clerical. Para ello hace falta tener la clave para poder desdoblar lo que fueron el ropaje semicristiano y entrar en la profundidad. Y esta clave es una ciencia per se. Perdón, ya me regué. Es una ciencia per se. Bueno,
discípulo y la clave per se. Rosacruz enseñó oralmente a Saint Germain, registró buenas doctrinas en cifras y su único manuscrito cifrado permaneció en poder de su fiel amigo y protector, el benévolo príncipe alemán, de cuya casa y en cuya presencia realizó su última salida, Saint Germain, hacia su verdadero hogar. Fracasó, rotundo, fracasó. Hablando de cifras y números, Eliphas Levi se dirige a los que saben algo de doctrinas pitagóricas y en general habla de todo. Habla de todo el ocultismo que podamos imaginar. Los párrafos son muy cerrados y en los párrafos mete y mete y mete cosas de todo lo que se puede uno imaginar. Sí, algunas de ellas resumen toda la filosofía e incluyen todas las doctrinas. Isaac Newton las comprendía bien, pero no reveló su conocimiento, muy prudentemente para su propia reputación y muy desgraciadamente para los redactores de la Saturday Review y para sus contemporáneos. Usted parece admirar esta revista, yo no, dice el maestro otra vez, a pesar del mérito que tiene y desde el punto de vista literario, una publicación que da cabida a ideas tan retrógradas y dogmáticas como las que yo encontré últimamente en sus páginas. Debería quedar desprestigiada ante las demás revistas más liberales. Los científicos, según dicen, no son en absoluto buenos observadores ante las exhibiciones de magia moderna, el espiritismo y otros sucesos de interés pasajero. Ciertamente que esto no debería ser así, añade, porque conociendo también como conocen los límites de lo natural, y pone aquí un poco de sorna, deberían empezar por asumir que lo que ven o lo que creen ver no puede ser y deberían buscar en la seguida la falsedad. Bueno, de nuevo los mismos argumentos repetidos sobre la circulación de la sangre, el telégrafo, el ferrocarril, la navegación de vapor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 1882, por eso se habla de los grandes descubrimientos de aquel entonces, hace 150 años. Vamos a empezar un poco ahora ya en el detalle. Dice, prefacio. Las mentes de ellos, como usted sabe, son un libro sellado para muchos de nosotros que ningún arte mágica puede abrir. Repito, las mentes de ellos, de los legos, del vulgo, etcétera, como usted sabe, son un libro sellado para muchos de nosotros que ninguna mente, arte mágica puede abrir. Sin embargo, más adelante y a su debido tiempo llegarán ayudas para la reflexión. Y lo poco que estoy autorizado a explicar espero que pueda resultar más comprensible que la alta magia de Eliphas Levi. No necesito registrar aquí que no creo en absoluto en la construcción que hace Levi del arte de la transmutación metálica, o que considero su alegorización al respecto como un producto insignificante, cuando se compara con la doctrina real del misticismo hermético. Pero este no es el punto en cuestión. Así escribe, así de denso, así de complejo. Entonces, en esta introducción, también el que introduce habla de todo esto. El poseedor de la clave de la magia, de las claves cabalísticas desechadas o perdidas por la Iglesia, se adelanta para decirnos que después del advenimiento de Cristo, la ortodoxia mágica se transfiguró en ortodoxia anterior a la religión. Es decir, una vez que empieza el clero secular, toda la magia la colocan como anterior a lo que es el clero regular. De aquellos que disentían solo podían ser Illuminati y hechiceros. Y el nombre mismo de la magia solo podría interpretarse según su mal sentido. De la Iglesia nos prohíbe consultar oráculos, y que esto es en su gran sabiduría que el dogma fundamental de la ciencia trascendental alcanzó su plena realización en la constitución del mundo cristiano, siendo el equilibrio entre la Iglesia y el Estado. Bueno, esta es la introducción para darnos una idea un poco de cómo aprieta los párrafos haciendo comentarios y comentarios, y es muy difícil abrirlos. Como apenas estamos en las postrimerías de lo que va a ser el contenido de esto, no nos vamos a dedicar tanto detalle. Este es un último slide de ese tipo, en donde ya empiezo a dividir los párrafos. Vean, todo lo que se hace fuera de la jerarquía legal está bajo un acto de condenación, saot visiones. Entonces, todo tiene que estar dentro de la jerarquía legal en cuestión y la jerarquía moral que estaba dada por la Iglesia, pues prácticamente de todos los 1000 años de la Edad Media. Dice, todos los tontos eran visionarios. Todos los tontos eran visionarios, o lo ponemos como retruécano, todos los visionarios eran tontos. Para comunicarse con la jerarquía de la inteligencia invisible, pocos deben recurrir a las revelaciones naturales y matemáticas expuestas en las cartas de tarot. Pero no puede hacerse sin peligro y crimen, mientras que los médiums encantadores, adivinos y lanzadores de hechizos generalmente son criaturas enfermas, ni a quienes el vacío abre. Finalmente, en lo que respecta al lado filosófico de Mashi, sus grandes doctrinas son el equilibrio, sus grandes hipótesis son la analogía. Las doctrinas van sobre el equilibrio. Esto quiere decir que hablan siempre de las dos partes, de la parte de la izquierda, la derecha y el centro. Sus grandes hipótesis son la analogía.
la analogía por la verdad hermética de que en el microcosmos y en el mediano cosmos y en los medianos superiores siempre se van repitiendo los mismos principios, mientras que ni el equilibrio moral del sentido es la concurrencia de la ciencia y de la fe, por desgracia. Bueno, y ahora sí vamos a empezar a ver ya el contenido en forma después de ver todas las introducciones. Vamos a empezar con lo que dice Eliphas Levi a este respecto. Este es el famoso pentagrama del absoluto que aparece en el libro de él. Dice, la ciencia trascendental. ¿Qué es la ciencia trascendental? Pues la ciencia trascendental que va más allá del mundo visible. La la ciencia absoluta es la trascendental porque incluye no nada más al mundo visible, sino también al invisible. Es sin duda magia. Aunque la afirmación pueda parecer completamente paradójica a quienes nunca han cuestionado la infalibilidad de Voltaire, de quien se habla continuamente por lo muy suspicaz que era. Maravilloso experto que pensaba que sabía mucho porque nunca desaprovechaba una oportunidad de reír en lugar de aprender. Era burlón y era muy complejo, Voltaire, a pesar de tener una gran profundidad. Entonces, por eso es una paradoja. Es una paradoja porque ir al más allá implica que las cosas no son lógicas, sino son parabólicas, o sea, paradójicas. Acuérdense que la voz parábola viene de paradoja. Y si viene de paradoja, quiere decir que la lógica no es lo que priva ahí. Es decir, el pensamiento lineal y recto no es lo que ocurre del otro lado. Es el pensamiento que no es lineal, el pensamiento lateral, el de Edward de Bono, o bien el pensamiento que hicieron los físicos cuánticos. La magia era la ciencia de Abraham, Orfeo, Confucio y Zoroastro. Otra vez, Abraham, Orfeo, Confucio y Zoroastro. Y eran doctrinas mágicas grabadas en tablas de piedra por Enoc y el Trimegisto, Hermes Trimegisto. Moisés los purificó y les reveló. Este es el sentido de la palabra revelar. El nuevo disfraz que les dio fue el de la sagrada Cábala, esta herencia exclusiva de Israel y secreto inviolable de sus sacerdotes. Otra vez está muy apretado, pero hay que ver aquí. Dice, la magia era una gran ciencia, es la ciencia de la ciencia trascendental. Dice, tiene mucho de magia, porque empieza a describir lo que no es visible, y es la ciencia, y aquí pone a varios, Abraham, Morfeo, Confucio y Zoroastro, y entonces eran doctrinas mágicas grabadas en tabla de piedra por Enoquis, Hermes Trimegisto, y Moisés los purificó y los reveló. Este es el sentido de la palabra revelar. En el nuevo disfraz que le dio fue el de la sagrada Cábala. Es herencia exclusiva de Israel y secreto inviolable de sus sacerdotes. Bueno, continuamos. Los misterios de Eleusis y de Tebas conservaron entre los gentiles algunos de sus símbolos, pero en una forma degradada. Es decir, conforme se fueron perdiendo estas prácticas, se fue degradando el conocimiento. ¿Y qué significa degradando el conocimiento? Se fue haciendo más vulgar y fue perdiendo profundidad. Y cada vez se pierde más profundidad y así es como se degrada. Y la clave mística se perdió en medio del aparato de una superstición cada vez mayor. Entonces, son las mentes supersticiosas que empezaron a controlar estos lugares las que poco a poco empezaron a generar la degradación. De hecho, en muchas de las biografías de Pitágoras se enseña cómo Pitágoras a- fue a tratar de reformar los lugares en donde estaban las falsas pitonisas para tratar de poner un poco de orden en lo que estaba en el proceso de degradación. Lo mismo son capa en el lado del budismo. Jerusalén asesina a sus profetas. Déjenme ver un poco. Jerusalén asesina de sus profetas y prostituida una y otra vez a los falsos dioses asirios y babilónicos, terminó por perder su turno la palabra sagrada. Cuando un Salvador declarado a los magos por estrella santa de la iniciación vino a romper el velo desnudo del antiguo templo, para dotar a la iglesia de una nueva red de leyendas y símbolos que ocultan siempre los profanos y preservan siempre para los elegidos esa verdad que es la misma para siempre. Bueno, esto es lo que los eruditos y desafortunados dupuis deberían haber encontrado en los planisferios indios y en las tábulas de Endera. Él no hubiera terminado rechazando la religión verdaderamente católica, universal y eterna en presencia de la afirmación unánime de toda la naturaleza, así como de todos los monumentos de la ciencia a lo largo de los siglos. Era la memoria de este científico. Pues, bueno, ahora vamos con el pentagrama famoso, llamado en las escuelas gnósticas la estrella flamígera. Es el signo de la omnipotencia, de la autocracia intelectual. Es la estrella de los magos.
el signo del verbo hecho carne. Y según la dirección de sus rayos, este símbolo absoluto en magia representa el bien y el mal, el orden y el desorden, el cordero bendito de Hormuz y de San Juan o el macho cabrío maldito de Méndez. Es la iniciación o la profanación, es Lucifer o Vesper, la estrella matutina o la vespertina, es María o Lilith, es la victoria o la muerte, es la luz o la sombra. Es decir, tiene todos los contrarios y la síntesis de los contrarios. Este es el famoso pentagrama. El pentagrama elevado al aire, dos de sus puntas representan a Satán, al macho cabrío, el aquelarre, y representa también al Salvador, cuando el aire eleva uno solo de sus rayos. Bueno, vamos a explicarlo un poco aquí, tal como lo explica el Ipas Levi. El pentagrama es la figura del cuerpo humano, con cuatro miembros y una punta única que debe representar la cabeza. Es decir, es exactamente como está aquí. Todo arranca en la fosa ilíaca derecha y jala hacia arriba hasta llegar a la punta que representa la cabeza. De la cabeza entonces, que termina en pico, baja nuevamente el signo hacia abajo, hacia la fosa ilíaca del otro lado, perdón, empieza con la izquierda, esta es la derecha. De la derecha se va hacia el hombro izquierdo, del hombro izquierdo se va hacia el hombro derecho y luego regresa otra vez a la fosa ilíaca izquierda. Bueno, este es el famoso el tetragramatón o el famoso pentagrama. Y aquí aparecen los números y aquí aparecen pues toda la cantidad de símbolos que tiene esto. La manera en cómo normalmente se habla de esto tiene su propia entonación de Klim hasta la punta, Krishnaya baja hasta la otra punta, Govindaya llega hasta la punta de aquí, Govillana llega a la punta de este lado, Balabaya regresa acá y luego se termina con Swaha, bien dicho, que sería más o menos el equivalente de amén de lo que se reza en las oraciones cristianas. Y luego hay una entonación para escuchar esto. Y la entonación, ya saben que también tiene lo suyo, y en esa entonación, pues no es muy difícil la entonación. De hecho, a ver si les paso a ustedes el sonido para que puedan escucharlo, dado que es una charla, pues es una introducción, ya saben, ¿no? No estamos viendo esto con enorme profundidad, pero sí, como estudiantes estamos revisándolo para poder entender entonces cómo es que se trabajan estas cosas. Aquí está el mantra, me parece que es este, sí, déjenme ver. Escuchen. Krishnaya, Govindaya, Gopijana, Balabaya, Swaha. Y ahí viene la entonación. Krishnaya, Govindaya, Gopijana, Balabaya, Swaha. Y así se repite. Bueno, eso es entonces cuando se va a rezar el tetragramatón, perdón, el pentagrama se hace de esta manera. Eh, y aquí aparecen, bueno, pero no viene la explicación completa, pero vamos a tratar de revisar. Es una figura humana con la cabeza abajo. Entonces, si este mismo triángulo, si esta misma estrella la ponemos hacia abajo, es decir, la cabeza va hacia abajo, y entonces es exactamente lo contrario. Es el demonio inverso. Y entonces la figura humana con la cabeza abajo representa naturalmente ahora a un demonio, es decir, la subversión intelectual, el desorden o la locura. Ahora bien, si la magia es la realidad, es lo que representa la ciencia trascendente, si esta ciencia oculta es la verdadera ley de los tres mundos, este signo absoluto, este signo oculto es la verdadera ley de los tres mundos. Este signo absoluto, este signo antiguo, como la historia o más que ella, debe ejercer, y desde luego ejerce, una influencia incalculable sobre los espíritus desprendidos de su envoltura nacional. Es decir, es un signo muy poderoso, muy, muy poderoso. Es un signo de protección y es un signo que tiene mucha fuerza. El signo del pentagrama se llama igualmente signo del microcosmos y representa lo que los cabalistas en el siglo Zohar llaman el microprosopo. La completa inteligencia del pentagrama es la clave de los mundos, es la filosofía y la ciencia natural absolutas. Entonces, el microprosopo. Bueno, el signo del pentagrama debe componerse de los 7 metales o por lo menos ser trazado con oro puro sobre mármol blanco. Aquí vamos a ver cómo se hace el famoso pentagrama. Eh,
El signo del pentagrama debe componerse de los 7 metales, o por lo menos ser trazado con oro puro sobre un mármol lo más puro posible, un mármol blanco. Puede también ser dibujado con vermellón, con una piel de cordero, sin tacha ni defecto, o sea, prácticamente perfecta, símbolo de la integridad y de la luz. El mármol debe ser virgen, es decir, lo más virgen posible, es decir, no debe haber sido hervido nunca para otros usos, el que fuere. No debe ser un trozo de un piso o haberse usado para lo que fuera. La piel de cordero debe prepararse bajo los auspicios del sol y tiene toda una forma especial para que esto suceda. El cordero debe de haber sido degollado en la época de Pascua con un cuchillo nuevo y la piel debe de haber sido salada con la sal consagrada para las operaciones mágicas, con un tipo especial de consagración. El descuido de cualquiera de estas ceremonias, de estos detalles, tan difíciles como arbitrarias en apariencia, hace abortar todo éxito de las grandes obras de esta ciencia, que es la ciencia mágica, es lo que nos dice Eliphas Levi. Se puede hablar mucho más de eso, pero bueno, esta es una charla introductoria nada más para las charlas que vamos a estar dando para los titicaqueños. Y esto es para empezar a conocer esto. La invitación es que lean, métanse a estas obras, léanlas y discútanlas en las logias. Continuamos. El aflojamiento de este nudo gordiano de la filosofía y la política moderna resulta aparentemente paradójico, porque para lograr un acuerdo entre los términos de la ecuación requerida siempre hay una tendencia a confundir lo uno con lo otro. Si hay algo que merezca llamarse absurdo supremo, es investigar cómo la fe se convierte en razón, fides en ratio y ratio en fides. Entonces, la razón en creencia y libertad, la razón en creencia y la libertad en autoridad. O recíprocamente, cómo la mujer se convierte en hombre y el hombre en mujer. Es decir, cómo los contrarios, más que integrarse, pivotean, es decir, se van del otro lado. Las conversiones se van exactamente al otro lado del péndulo, pendulan. Las definiciones mismas intervienen contra tal confusión. Es manteniendo una distinción perfecta entre los términos y sólo así que podemos ponernos de acuerdo. La distinción perfecta y eterna entre dos términos primordiales. Esto que la física cuántica ya lo describe, es decir, que el lado derecho tiene de alguna manera el lado izquierdo de manera potencial o es en algún momento dado onda o partícula, que es exactamente lo mismo, es un pivote permanente donde las dos cosas son lo mismo al unísono y que no dependen tanto del observador. El silogismo creativo para la demostración de su armonía en virtud de la analogía de los opuestos, la analogía de los opuestos, es el segundo gran principio de esta filosofía oculta velada bajo el nombre de Cábala e indiciada por todos los jeroglíficos sagrados de los antiguos santuarios, tal como los ritos, incluso ahora poco entendido, de la masonería antigua y la moderna. Bueno, entonces repitiendo esto un poco, es la famosa analogía de los opuestos. Es decir, la observación de los opuestos, pero de una manera analógica. Y a través de la analogía, entonces lo que uno ve es cómo permanentemente somos de un lado y somos del otro lado simultáneamente, como dice la física cuántica hoy en día. Leemos las escrituras que Salomón erigió 2 columnas de bronce delante de la puerta de su templo, es las famosas columnas de Salomón. Una de ellas se llamó Hachín y las otras Boas, es decir, los fuertes y los débiles, otra vez la famosa dualidad. Estos 2 pilares representaban al hombre y a la mujer, la razón y la fe, el poder y la libertad. Mm, Caín y Abel, el derecho y el deber, eran pilares del mundo intelectual y del moral, el jeroglífico monumental de la antinomia inevitable de la gran ley de la creación. El significado es que cada fuerza postula una resistencia que cada cosa trabaja. Cada luz tiene una sombra, que es su contraste. Cada convexidad tiene su concavidad, que es su complemento. Cada afluencia, un receptáculo. Cada reinado, un reino que reinar. Cada soberano, un pueblo que gobernar. Cada trabajador, un primer empleo que realizar. Cada conquistador, algo que conquistar. Bueno, este sistema que es tan complejo en el psicoanálisis a través de una persona que se llama Thea Foix, hizo los sistemas de completitud y que luego se fueron a los procesos de la Gestalt, en donde dice que cada cosa necesita el complemento natural para cerrarse. Y entonces lo dice a veces hasta de una manera arquitectónica.
Dice, no puede haber un florero sin flores, no puede haber un perchero sin ropa, no puede haber un portapluma sin pluma. O sea, si usted va a poner algo, un receptáculo, necesita el contenido para que se cierre. Y al cerrarse en el contenido, lo contenido y el contenedor de alguna manera empiezan a pendular. Y se cierra lo que posteriormente se llamaría una gestalt. Bueno, la nota adicional. La leyenda del famoso sello de Salomón fue desarrollada principalmente por autores del Medio Oriente medievales, quienes relataron que el anillo había sido grabado por Dios mismo y dado al rey directamente desde el cielo, el famoso sello de Salomón. El anillo estaba hecho de latón y hierro y cada parte era usada para sellar órdenes escritas a espíritus buenos y malos, respectivamente. En un relato, un demonio, Asmodeo el Sacro, llegó a hacerse de la posesión del anillo y gobernó en lugar de Salomón durante 40 días. En una variante del relato de lo mismo, el anillo de Polícrates, de Herodoto. El demonio eventualmente arrojó el anillo al mar, donde fue tragado por un pez que a su vez pescado por un pescador caritativo, quien sin saberlo se lo dio a comer al derrocado Salomón, devolviéndole el poder. Bueno, son las famosas leyendas que hay respecto al enorme poder que tenía este sello, el famoso sello de Salomón. Bueno, continuamos. La religión de los cabalistas es a la vez hipótesis y certeza, ya que procede de lo conocido a lo desconocido con la ayuda de la analogía. Otra vez vemos el principio hermético de analogía, y en este caso es la hipótesis y la certeza. Reconocen la religión como una necesidad de la humanidad. Vean ustedes qué importante, como un hecho evidente y necesario. Y es solo esto lo que para ellos es la revelación divina, permanente y universal. Discuten sobre nada de lo que es, pero dan la razón a todo. Bueno, así también su doctrina, al distinguir claramente la línea de demarcación que debe existir o existir siempre entre la ciencia y la fe, proporciona una base para la fe en la razón suprema, garantizando una duración incontestable y permanente. En el momento en que en la ciencia se convierte en fe, porque de aquello en lo que se aplica la fe es la ciencia trascendente, que es la ciencia en donde está, de lo que está hablando el IPASDE. Después de esto vienen las formas populares de doctrina, que son las únicas que pueden variar. La forma como esto se explica, esto ya es 2 o 3 pasos hacia abajo, es cuando se va conceptualizando lo difícilmente conceptualizable, y a la hora de hacer una conceptualización empieza la degradación. Después de esto vienen las formas populares de doctrina y que son las únicas que pueden variar y destruirse unas a otras, porque son versiones incompletas. Al cabalista no solo no le molestan las trivialidades de este tipo, sino que puede proporcionar en el acto una razón para la fórmula más sorprendente de integración. De ello se deduce que en su oración puede unirse a la de la humanidad en general, para dirigirla mediante ilustraciones, las de la ciencia y la razón, y atraerla hacia los canales ortodoxos. Sí, pueden navegar por todas partes. Y esa increíble navegación en planos horizontales y en planos verticales es lo que le da entonces esta profundidad en forma de telaraña. Si menciona a María, reverenciará la relación de todo lo divino en los sueños de la inocencia, todo lo adorable, ni el sagrado entusiasmo de todo el corazón materno. No es él quien rechaza flores para adornar los altares de la Madre de Dios, ni estandartes blancos para sus capillas, ni siquiera lágrimas para sus ingenuas leyendas. No es él quien se burlará del Dios recién nacido que llora, ni del pesebre ni de la víctima herida del Calvario. Sin embargo, repite desde el fondo de su corazón, como los sabios de Israel y los fieles creyentes del Islam, no hay más Dios que Dios. Entonces, si leemos esto, pues está hablando de lo que es el punto existencial hecho con una enorme maestría respecto al creyente. Entonces, si menciona a María, reverenciará la relación de todo lo divino en los sueños y en la inocencia, todo lo adorable, ni el sagrado entusiasmo de todo el corazón materno. No es él quien rechaza flores para adornar los altares de la Madre de Dios, ni estandartes blancos para sus capillas, ni siquiera lágrimas por las ingenuas leyendas. No es él quien se burlará del Dios recién nacido que llora, ni del pesebre, ni de la víctima herida del Calvario. Sin embargo, repite el fondo de su corazón, como los sabios de Israel y los fieles creyentes del Islam, no hay más Dios que Dios. Para los iniciados es la verdadera ciencia. Esto significa solo hay un ser, y ese ser es el ser. No tiene nombre, no es conceptualizable, es el ser, es. Pero todo lo que es conveniente y conmovedor en las creencias, excepto el esplendor de los rituales y el espectáculo de las creaciones divinas, la gracia de las oraciones, la magia de las esperanzas celestiales,
¿No son eso el resplandor de la vida moral en toda su juventud y belleza? Lo pregunta. Voy a repetir. Para los iniciados en la verdadera ciencia, ya vimos la trascendente, esto significa, solo hay un ser y este es el ser, punto. Pero todo lo que es conveniente y conmovedor en el vulgo, en nosotros, en las creencias, excepto el esplendor de los rituales, que son esplendorosos, tanto en el budismo, en el cristianismo, el espectáculo de las creaciones divinas, como es la unidad de vida, la gracia de las oraciones cuando son dichas con fervor, la magia de las esperanzas celestiales. ¿No todo esto es el resplandor de la vida moral en toda su juventud y belleza? ¿Podría algo alejar al verdadero iniciado de las oraciones públicas y de los templos? ¿Podría algo despertar su disgusto e indignación contra las formas religiosas de todo tipo? ¿Sería la incredulidad manifiesta de los sacerdotes o del pueblo la falta de dignidad de las ceremonias del culto, en una palabra, la profanación de las cosas santas? Dios está verdaderamente presente cuando es adorado por almas recogidas y corazones sensibles. Y aquí está hablando otra vez de completitud. La completitud de lo divino se da por el fervor del feligrés que cree con una fe inquebrantable en aquello que está observando o sintiendo o cree observar y sentir. Está ausente y sensata y terriblemente cuando se habla de él sin la luz ni celo, es decir, sin la comprensión ni el amor, que es el complemento natural de todo esto. El epicúreo, por su parte, exige las recetas de magia para poder disfrutar eternamente y no sufrir nada en absoluto. Epicúreo, hay que recordar que, bueno, ahorita vamos a ver. En este caso interviene la ciencia misma y dice, como también dice la religión, bienaventurados los que sufren. Pero esa es la razón por la que el epicúreo ha perdido la fe y la religión. Porque si empezamos a ver la parte pendular, bienaventurados los que sufren, porque no sufrirán después. Bienaventurados, eso sí me explicó, empieza a ver la parte de pendulación natural, que da el hecho de estar de un lado, el derecho a estar del otro. Entonces ha perdido la fe y la religión. Bienaventurados los que lloran, pero el epicurio se burla de la promesa. Escucha ahora lo que dijo por experiencia y por razón. Los sufrimientos ponen a prueba y despiertan sentimientos generosos. Los placeres promueven y fortalecen los instintos básicos animales. Los sufrimientos se arman contra el placer. El disfrute engendra la debilidad ni sufrimiento. No dejen, el disfrute engendra debilidad ni sufrimiento. El placer se desperdicia. Ignar es el dolor. Placer si es la roca del peligro del hombre. El dolor de la maternidad es el triunfo de la mujer. El dolor de la maternidad es el triunfo de la mujer. El placer fecunda y concibe, pero el dolor es el que da a luz. El placer es el que fecunda y concibe, embaraza, pero el dolor es el que da a luz al producto de ese placer. Hay del que no puede ni quiere sufrir, porque no tendrá las dos partes del péndulo. Será abrumado por el puro dolor, sin aquello que le da sentido al mismo. La naturaleza impulsa sin piedad a quienes no quieren caminar. Somos arrojados a la vida como en un mar abierto. Debemos nadar hasta ahogarnos o sobrevivir. Bueno, y de este lado, hay que tener en cuenta que el epicureísmo, la búsqueda del placer, es racional, así que hay que aceptar un dolor, ya que luego es seguido por un placer mayor, y que a la inversa se debe rechazar un placer que en el futuro puede traer un dolor mayor. Bueno, Epicurio vinculaba placer y sufrimiento a la satisfacción, no a los apetitos. Según sus postulados, hay tres tipos de apetitos. Hay que recordar que él era un hedónico, pero era un hedónico profundo. Los naturales son necesarios, que son fáciles de satisfacer, como comer y abrigarse. Los naturales, pero no necesarios, como mantener una charla interesante o alcanzar el goce sexual. Y los que no son ni naturales ni necesarios, como ser famoso y acumular poder y riqueza. No es necesario, ni es natural, y encima tiene principio y fin y se termina. Bueno. Por lo tanto, llegar a esta situación requiere de un ingente trabajo personal previo y tener en cuenta que no siempre se van a cumplir los postulados. Vamos bastante quimérico en algunos casos. Por mucho que alguien se prepare, difícilmente se va a poder pensar en que el dolor, por ejemplo, con la pérdida de un hijo o tras vivir una guerra, con la pérdida de familias patria, a lo largo podemos reconvertir en placer. Bueno, esto es parte de lo que dice él, es nada más una profundización sobre el epicurio. Tales son las leyes de la naturaleza, tal como las enseña la magia trascendente, que ahora reconsidere si uno puede convertirse en mago para disfrutarlo todo y no sufrir nada. Ojo lo que dice acá. Esta es entonces la magia trascendente, la que ve la totalidad de la cual solamente vemos una pequeña parte. Y ahora reconsidere, dice, si uno puede convertirse en mago para disfrutar todo y no sufrir nada. Es decir,
Si el mago hace trampa, entonces lo que va a hacer es evitar el coletazo del péndulo para quedarse solamente con la parte buena. Sin embargo, perdón otra vez. Sin embargo, el mundo preguntará, en tal caso, ¿de qué sirve la magia? ¿Qué habría respondido el profeta Balaam a su asna si el paciente bruto le hubiera preguntado qué provecho tiene la inteligencia? ¿Qué habría respondido Hércules a un pigmeo si le hubieran preguntado qué beneficios tenía la fuerza? No comparamos a la gente mundana con los pigmeos y menos aún con los de Balaam. Sería una falta de cortesía y de buen gusto. Por lo tanto, decimos con toda la gentileza posible a personas tan brillantes y amables que para ellos la magia es absolutamente inútil, entendiéndose además que nunca la tomarán en serio. Nuestro trabajo está dirigido a las almas que trabajan y piensan y no al vulgo. Vamos de este lado a hablar un poco de lo que estaban diciendo acá. ¿Quién es ese Balaam? Su nombre era Balaam y era un adivino que creía en el Dios de Israel, es decir, es un adivino y judío que creció mucho en los dones que, como nos dice la teosofía, se dan a la persona que se esmera en el ocultismo. Por lo tanto, se había hecho sabio, había recibido estos dones, hasta que a punto de recibir la influencia del espíritu, el rey de Moab trató de contratar a Balaam para que maldijese a Israel y de esa forma los moabitas pudieran derrotarlo en el campo de batalla. Es decir, le hizo una tentación. ¿Cuánto dinero te tendrían que pagar para que hicieras algo que sabes que no es correcto? O sea, ¿cuál sería el beneficio para que tú te atrevas a hacer algo que no es correcto? En Números 22-24 se relata la historia de un hombre que tuvo que tomar una decisión así. Su nombre era Balaam. Y era un adivino que creía en el Dios de Israel y que se había desarrollado gracias a él. Por lo menos sabía de él hasta el punto de recibir la influencia del Espíritu. El rey de Moab trató de contratar a Balaam para que maldijese a Israel y de esa forma los moabitas pudieran derrotarlo en el campo de batalla. A medida que leas, piensa qué habrías hecho si hubiese sido Balaam y qué habrías aprendido de esa experiencia. Aquí están los números siguientes. ¿Por qué se enojó Dios con Balaam? Por hacer lo que él lo que había hecho. Bueno, el Señor le dijo a Balaam que si los príncipes de Moab le pedían que los acompañara nuevamente, debería ir, pero solo para hacer lo que el Señor le dijera. En el versículo 21 se registra que Balaam se levantó en la mañana siguiente sin pensarlo más, se puso en camino. Algunas personas han observado que es posible que Balaam deseara el dinero que le habían ofrecido por sus servicios y que comenzó el viaje sin ninguna intención de obedecer al Señor. Por consiguiente, tuvo una extraordinaria experiencia con su asna y con un ángel con una espada desnuda en la mano que le indicó que se debía escuchar al Señor. Finalmente el Señor le recordó nuevamente al Balán que podía ir con los príncipes, pero solo si hablaba con las palabras que él le indicara. Bueno, Filóstrato, basado en la mitología, se representa. Bueno, aquí terminamos con lo de Balaam. Ahora vamos con Filóstrato que habla de Hércules con los pigmeos. Es un episodio poco conocido que inspiró a Jonathan Swift por su historia de Gulliver. Jonathan Swift escribe Gulliver inspirado en esto, que era Gulliver con los liliputienses. El héroe se muestra semidesnudo, cubierto solo por la piel del león de Nemea, mientras se despierta rodeado por los pequeños hombrecillos vestidos como mercenarios y los introducen en la piel del león. La escena se desarrolla en un paisaje idílico, marcado por el contraste en la umbría del bosque y el paisaje abierto. Aquí está la famosa pintura, donde están los hombrecillos y aquí está el héroe cubierto solamente por el, eh, por el león de Nemea. Bueno, esto es para explicar lo que está diciendo de este lado el IPAS. Allí encontrará una explicación de todo lo que ha quedado oscuro en nuestra doctrina ritual. Siguiendo el modelo de los grandes maestros, hemos seguido el orden racional de los números sagrados en el plan y división de nuestras obras, por lo que esta historia de la magia está organizada en 7 libros que no vamos a ver con tanto detalle, porque ya lo verán ustedes en las logias. El primer libro está dedicado a las fuentes de la magia, es la génesis de la ciencia y le hemos proporcionado una clave en la letra Alep que representa cabalísticamente a la unidad primordial. Bueno, el texto, que sería inteligible en una versión literal, se traduce aquí a modo de interpretación. El autor deja claro que la forma humana que atribuye a la deidad es solo una imagen de su significado y que Dios está más allá de la expresión del pensamiento humano y mucho más, por supuesto, a la representación de cualquier figura. Si está por encima del pensamiento, pues mucho más lo está en función de la cosificación que representan las figuras. Pascal dijo que Dios es un círculo cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Pero ¿cómo imaginar un círculo sin su circunferencia? El Zohar
adopta la antítesis de esa imagen paradójica y respecto del círculo de Pascal diría más bien que la circunferencia está en todas partes, mientras que lo que no está en ninguna parte es el centro. Sin embargo, compara al equilibrio universal de las cosas con una balanza y no con un círculo. Afirma que el equilibrio está en todas partes y también lo está a punto de ese punto central donde la balanza pende en suspensión. Descubrimos que el Zohar es, por lo tanto, más contundente y más profundo que Pascal. Su autor continúa así su sublime sueño. Esta síntesis de la palabra formulada por la figura humana ascendió lentamente y emergió del agua como el sol en su salir. A raíz de que se desvirtuara paulatinamente en la degradación los grandes libros de ciencia religiosa, como el Zohar. Por eso está haciendo aquí esta comparación donde dice que se empieza a creer más a Pascal que al Zohar, cuando Pascal va exactamente en el sentido contrario y tiene mucho menor profundidad de lo que el Zohar promete o por lo menos explica. Bueno, continuamos. Cuando aparecieron los ojos, se hizo la luz. Cuando la boca se manifestó, se produjeron la creación de los espíritus y la palabra pasó a la expresión. Toda la cabeza fue revelada y esto completó el primer día de la creación. Se levantaron los hombros, los brazos, el pecho y entonces comenzó el trabajo. Con la mano la imagen divina hizo retroceder el mar, mientras que con la otra levantó continentes y montañas. La imagen creció y aparecieron los órganos generativos y todos los seres comenzaron a aumentar y a multiplicarse. La forma finalmente permaneció erguida, con un pie sobre la tierra y el otro sobre las aguas. Contemplándose a sí mismo en toda su extensión en el océano de la creación, sopló sobre su propio reflejo y llamó a la vida a su semejanza. Decía, hagamos al hombre, y así fue hecho el hombre. No hay nada tan hermoso en la obra maestra de cualquier poeta como esta visión de la creación realizada por el prototipo de la humanidad. Por este medio el hombre no es más que una sombra de una sombra, y sin embargo es la imagen del poder divino, a pesar de ser la sombra de la sombra. También puede extender sus manos del este al oeste. A él les ha dado la tierra en señorío. Tal es el Adán Kadmón, el Adán primordial de los cabalistas. Este es el sentido en el que se representa como gigante. Y es por eso que Schwedenburg, perseguido en sus sueños por reminiscencias de la Cábala, dice que la creación entera es solo un hombre titánico y que hemos sido hechos a imagen de ese universo. Y ahora tendríamos que empezar entonces con el dogma y ritual de la alta magia. Esa es la primera parte del dogma. Lo otro entonces es simplemente para alimentar en ustedes el deseo de poder discutir en las logias estos libros que son profundos y de los que hablan mucho los maestros. Y los maestros normalmente hablan del Lipas Levi bien, con algún par de excepciones que normalmente ellos clarifican muy bien de los temas en los que no creen de lo que él comenta, pero continuamente hacen referencia a este hombre que de hecho murió en 1875, unos 7 años antes o 6 años antes de que empezara toda la parte de las cartas, pero por supuesto que tenía una gran penetración todo el pensamiento de Lipas Levi. Bueno, vamos a empezar entonces con esto. Yo creo que no vamos a avanzar mucho más en esto, lo voy a dejar para la siguiente sesión, pero vamos a ver por lo menos un par de slides. Ego sum qui sum, he aquí la revelación primera de Dios en el nombre y hombre del mundo, y es también el primer axioma de la filosofía oculta. El ser es el ser, en otras palabras. Esta filosofía tiene, pues, por principio lo que es y no tiene nada de hipotético ni de aventurado. Mercurio trimigesto comienza su admirable símbolo conocido bajo el nombre de la tabla de la esmeraldina, por esa triple afirmación. Es verdad, es cierto sin error, es del todo verdad. Así lo verdadero confirmado por la experiencia en la física, la certidumbre desprendida de toda aleación del error en filosofía y la verdad absoluta indicada por la analogía del dominio de la religión de lo infinito. Tales son las primeras necesidades de la verdadera ciencia, que solo la magia puede generar. Vamos a repetirlo. En la tabla esmeraldina entonces se dice, es verdad, punto. Es cierto sin error, punto. Es del todo verdad. Y aquí lo explica él. Entonces, es la alineación del error en filosofía, es la certidumbre desprendida de toda alineación del error. En filosofía, la verdad absoluta indicada por la analogía del dominio de la religión o de lo infinito. Y lo primero basado en en la experiencia. Es decir, son tres formas de constatación de lo que ahí va a venir en la tabla esmeraldina. Acordar a sus adeptos, pero ante todas las cosas, ¿quién eres tú que tienes este libro entre tus manos y te propones leerlo? Sobre el frontis de un templo de la antigüedad había dedicado al dios de la luz, se leía esta inscripción en dos palabras: conócete.
Eso era para los pitagóricos y también se acuerdan del oráculo de Delfos. Este mismo consejo es el que yo debo ofrecer a todo hombre que quiera aproximarse a esta ciencia. La magia, la que de los antiguos llamaban Sanctum Regnum, el santo reino o el reino de Dios o Regim Dei, no se ha hecho más que para los reyes y para los sacerdotes. O sea, en la antigüedad esta ciencia era para los reyes y sacerdotes. Y luego pregunta a los lectores, ¿sois sacerdotes? ¿Sois reyes? El sacrificio de la magia no es vulgar y su reinado no tiene nada que ver que debatir con los principios de este mundo. Los reyes de la ciencia son los sacerdotes de la verdad y su reino está oculto para la muchedumbre, como sus sacrificios y sus plegarias también. Los reyes de la ciencia son hombres que conocen la verdad, ya que quienes la verdad han liberado según la formal promesa del más poderoso de los iniciados. Y aquí aclara entonces de a qué reino se está refiriendo, a qué sacerdocio se está refiriendo. Eh, bueno, vamos a ver un poquito más. Yo creo que hasta acá nos quedamos y ya luego veremos más detalles de lo que estoy presentando. Vamos con el triángulo de Salomón, que está ahí. Dice, la unidad humana es completa por la derecha y por la izquierda. El hombre primitivo es andrógino. Todos los órganos del cuerpo humano están dispuestos por pares, excepto la nariz, la lengua, el ombligo y el yod cabalístico. ¿Qué es el yod cabalístico? Lo pongo en azul para aclararlo. El yod o el jod cabalístico es un jeroglífico símbolo compuesto que tiene por objeto representar al cosmos en su integridad y a la vez el alma del ser humano en relación con el cosmos. Eso es el famoso jod. La unidad humana completa que está completa por tener todos los elementos. Sobre este grande conocimiento secreto de los elementos ya se escribió en el más antiguo libro de la sabiduría esotérica, el Tarot, cuya primera carta, el mago, representa el conocimiento y el dominio de los elementos. En esa primera carta los símbolos son la espada, que simboliza el elemento fuego, el bastón, que simboliza el elemento del aire, el cáliz, el elemento del agua, y las monedas, el elemento de la tierra. Aquí podemos percibir que ya en los antiguos misterios apuntaban el mago como primera carta del tarot, y así se escogía el dominio de los elementos como primer acto de iniciación. Bueno, esta es otra aclaración respecto a la primera parte de lo que aquí se está diciendo. La divinidad es una en su esencia. Tiene dos condiciones esenciales como bases fundamentales de su ser, la necesidad y la libertad. Repito, la divinidad es una en su esencia, pero tiene dos condiciones esenciales como bases fundamentales de su existir y su ser. La necesidad, que tiene primero, que sabemos que, bueno, para no complicar, vamos a dejarlo así, y la libertad. Las leyes de la razón suprema necesitan de Dios. Las leyes necesitan de Dios, de la razón suprema, y regulan la libertad, que es necesariamente razonable y sabia, es decir, ese tipo de libertad, la que es razonable y la que es sabia, no el libertinaje superficial. Para ser visible la luz es por lo que únicamente Dios ha impuesto la sombra. La sombra no es para que nos quedemos ahí, es para que podamos contrastarla y entendamos que la antípoda de la sombra es la luz. Para manifestar la verdad ha hecho posible la duda. Sin la duda, la verdad no podría existir. La sombra es la tenaza de la luz y la posibilidad del error es necesaria para la manifestación temporal de la verdad. Y de ese lado, bueno, está hablando aquí de Cábala, la Cábala del hebreo, tradición recipiente, correspondencia, es una disciplina, escuela, pensamiento esotérico relacionado con los esenios y el judaísmo judásico. Un cabalista tradicional en el judaísmo rabínico es nominado Mecabal, quizá varios metros para utilizar sentidos de la Torah. Bueno, sagrado en los judíos a los que los cristianos denominan el Pentateuco, que representa los primeros 5 libros de la Biblia. La definición de cábala, también deletreado pronunciado como Kabbalah o Cábala o Cábala, varía según con la tradición y los objetivos de aquellos que la siguen. Su definición difiere desde sus orígenes religiosos como por parte íntegra del judaísmo o las versiones expuestas por las más recientes adaptaciones esotéricas que indican de qué forma el cristianismo o nueva era o el ocultismo o esoterismo actual. Bueno, este es el famoso triángulo de Salomón y yo creo que vamos a dejarlo hasta acá. Tenía yo la intención de dar una charla de 1 hora más o menos para dejar algunas preguntas y sugerencias a los titicaqueños. Quedamos que nos íbamos a reunir varias veces para poder, eh, para poder seguirnos viendo hasta que llegue la nueva reunión de septiembre. Entonces dejo de compartir para que podamos pasar a las preguntas. Gracias, Enrique. Ya hay algunas manos.
indicarles que pueden, bueno, si no quieren hablar, pueden también hacer su pregunta en el chat, ¿no? Entonces, adelante, por favor. Adelante, Patricia. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches, muy interesante la información. Yo solamente tengo dos preguntas para ti. ¿Por qué dentro de lo que es la magia siempre existen lo que son el triángulo y el círculo como elementos importantes para la magia? Y la segunda pregunta es, las personas que obviamente dominan la magia, como tú decías, van a tener que dominar todos esos elementos de la naturaleza. Por lo tanto, se tiene que tener un cierto cuidado en ello, ¿no? Gracias. Sí, acuérdense que esta charla no entra en mucha profundidad, y la invitación es que ustedes lean los libros con mucho cuidado, que son libros densos y traen muchas explicaciones, e incluso traen fórmulas y traen algunas otras cosas por el estilo. Esto es nada más una probada para que ustedes puedan entrar en ese detalle. El, el hecho de las figuras geométricas son muy importantes en relación al uno, y del uno sigue el 3 y del 3 sigue el 4 y luego el 3 el uno, que son los números sagrados pitagóricos. Y es cierto, del uno viene la Trinidad, de la Trinidad viene el cuaternario cuando desaparece vuelve a la Trinidad en el arco ascendente, y de la Trinidad volvemos al uno. Y entonces, si nosotros sumamos entonces 3 y 3 6 y 4 y 4, 10, y los unos de los dos lados tenemos el 12 como un número especial, y ese número especial ya los magos empiezan, la alta magia, que apenas vamos a entrar a eso, no estamos todavía en los temas de magia, pero vamos a hablar de los números, vamos a hablar de algunas otras cosas, todo, o sea, a lo que voy es que no quiero adelantar lo que vamos a ver después. Si quieren, vamos a hablar de lo que ya se vio, para que entonces poco a poco podamos avanzar en lo que van a ser 3 o 4 charlas que vamos a ver de estos libros tan profundos, poco a poco, pero siempre con la idea de que ustedes en las logias puedan estudiarlos. Ángela. Sí, sí, buenas tardes. A mí me llamó la atención la entonación del tetragramatón, porque según los Mm. cabalistas, el tetragramatón es una cosa que hay muy delicada de pronunciar. Me gustaría saber quién es el que canta la entonación del tetragramatón en este caso, por favor. Los que cantan este tetragramatón, por eso decía yo que era pentagrama, porque no lo están viendo como, aunque es idéntico al tetragramatón, que es el que Ajá, pone sí, el sí. libro Eliphas Levi, en las escuelas hindúes ya existe prácticamente lo mismo. De hecho, siempre hay una correspondencia entre todas las religiones cuando llegan a cierto nivel de profundidad. Entonces también tienen su pentagrama y tienen su manera de cantarlo, y tienen su manera de nominarlo, y lo usan también como un símbolo de poder, como un símbolo de protección, y también lo pueden rotar, también como dice el Lipas Levi. Y entonces yo no sé cómo sea la entonación en el judaísmo o en la Torah, pero sí, Ujú. el que sí conozco por eso se los puse, y por eso traté de no decir tetragramatón, a menos que nos fuéramos totalmente en el modelo que está presentando el Lipas Levi, que yo supongo que será, por supuesto, de acuerdo a los sacerdotes judíos, en una forma muy peculiar y secreta de hacer la entonación y la cantidad de símbolos que están ahí metidos, Sí, eh, escondidos. ok, eso, pues sí. Ah, ahora, eso que se coloca allí, de que hay el cordero, que el cuchillo nuevo, todas las cosas, en realidad es para hacer un amuleto. En la Claro, época antigua se hacía así, pero los amuletos son delicados de hacer. Tienen su momento, tienen su hora, tienen sus metales, de acuerdo a lo que se pretende hacer. Y cuando el tetragramatón, como estamos allí, que se muestra allí, y se torna lo que es la cabeza la giran al revés, es para utilizarlo en la magia negra. sí, sí, es el demonio. Ujú. Entonces, siempre cuando se hace el pentagrama o tetragramato, bueno, yo lo conozco así, ah, se debe de hacer siempre
incluso con la mano derecha y eso. Digo eso porque conozco un poquitico acerca de eso, pero no debemos de olvidarnos que Blavatsky nos dice en muchas partes de sus escritos que nosotros lo que estamos estudiando es filosofía esotérica, filosofía, y nosotros todavía no podemos actuar como esoteristas prácticos, porque eso lleva mucha responsabilidad y hay que tener un cierto grado incluso de evidencia para que las cosas salgan realmente más o menos bien. Eso era lo que tenía para decir. Me disculpan el comentario, No, al contrario, al contrario. pregunta en realidad. Al Gracias. contrario, Ángela, si vemos acá, vamos a compartir otra vez. Como les dije, esto hay que verlo con mucho cuidado. Viene aquí, por supuesto, lo que trae el IPAS es el tetragramatón, que es esto. Y Ujú, yo lo que les di es cómo lo ven, cómo lo usan en la India, cómo lo trabajan. Al final el símbolo es el mismo, pero no viene con tanto detalle, simplemente es el movimiento que da la estrella de 5 puntas. ujú, Y efectivamente la inversión de esta es la que hace ya el macho cabrío y etcétera, lo que está diciendo acá. Y luego el mármol sobre el que se hace la piedra, etcétera, que también tiene su lógica. Los ojos, ujú. una, una, una explicación, el puntito de acá, la numeración de la. Y luego aquí vienen más signos, unos pequeños, otros grandes, aquí una espada. Todo tiene simbolismos. Yo traté Sí, de no ponerlos, y luego los nombres aquí de Dios que se usan en hebreo, en el hebreo antiguo. O sea, todo tiene, este signo está lleno de cosas, es de los más poderosos que hay. Y ujú. lo mismo que el otro símbolo del sello de Salomón, que también es un símbolo de números, o son símbolos muy fuertes, muy, muy fuertes, que sirven efectivamente como amuletos, aunque ya no lo vimos con otro detalle. Sí. Y siempre agregas como mucho valor, Ángel. Entonces, gracias por la aclaración. Y yo no lo expliqué así, nada más lo expliqué por la parte que conozco, que es la parte de cómo se le reza en En los hindúes. en Oriente. Bueno, porque ese símbolo ha sido usado desde épocas inmemoriales. Y Claro. realmente, como dice, es un penta. Nosotros somos un pentagrama. Tenemos cabeza, manos, pies. En fin. Bueno, muchas gracias. Es un pentagrama de los dobles, que son Ujú. los hombros que representan los brazos, las fosas ilíacas que representan las piernas, y luego en la unidad, como ya lo dice también lo estaba comentando Lipas Levi, hay órganos que nada más son, que no son dobles, que sería No son dos. etcétera, ¿no? Eso tiene otra numeración diferente y otra cosa mucho más profunda. Bueno, Gracias, Ángela. gracias, no, gracias. El tema es que animarlos a que estudien, a que estudien hasta conforme vayamos avanzando. Un Y libro luego tenemos más muy sobre. profundo. Es un libro muy profundo, igual que Dogma y Ritual de Alta Magia y la historia de la magia. Y él tiene otro, el Sefer, bueno, complicaditos, pero bueno, hay que estudiarlos de todas maneras. Hay que estudiar, son densos. José Luis, Sí, gracias, Enrique. Bueno, al escuchar la charla, la verdad me pareció un tema muy denso. Y como tú lo dices, ¿no? El autor seguramente esconde muchas claves en el texto bueno, la verdad, cuando te escuchaba me ponía a pensar, porque tú explicabas que esto de la magia no es algo lineal, no es algo mental, que es impredecible. Entonces me puse a pensar que, por ejemplo, la ciencia está queriendo entender la física cuántica, y la física cuántica justamente tiene esa característica que es impredecible, que no es lineal, y todavía no la podemos entender. Tal vez hay magia en eso, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, em, yo entiendo que esto de la magia nos fue transmitido por los hermanos mayores, si mal no recuerdo, es la tercera raza, y que seguramente en el transcurso del tiempo se ha ido degenerando, se ha ido modificando, porque por diferentes temas, ¿no? Hay varios motivos, ¿no? Pero quería más o menos tu opinión al respecto, Enrique, gracias. mira, yo soy estudiante, entonces hay que verlo de esa manera, para que lo que vaya a decir no sea algo que sale del contexto, pero he preguntado, yo siempre pregunto. Y entonces, cuando la primera vez que yo escuché de que la magia era sobre la ciencia trascendente,
y hablando y entendiendo un poco la física cuántica para pasarlo a esta época más contemporánea, dices, bueno, realmente sí, la física cuántica te explica cómo dos cosas pueden coexistir simultáneamente, que la física clásica te decía que no, y lo vemos con el formato pendular. En una de las clases de Martin Liederman, me pidió que le explicara yo más el detalle y expliqué tanto la formación de las elipses con el paralelogramo y luego expliqué algunas otras cosas para entender cómo usaban los puntos en donde dos entidades pueden comunicarse con una tercera, desde el punto de vista del single sideband. Incluso les puse ahí un pequeño esquema y creo que les gustó más o menos la explicación. Pero son esquemas como híbridos que ya se salen un poco de la matemática lineal. En la lineal, pues que es para el mundo cosificado, el que observamos, pues 2 manzanas y 2 manzanas te dan 4. Es así. Pero en el mundo donde una manzana es una partícula y es una onda, cuando te vas a ese híbrido, puede ser que 2 y 2 sean 3, o 2 y 2 sean 5, o 2 y 2 sean 0, porque no sabes entonces las leyes a través de las cuales van a pivotear en este péndulo, tanto en la parte noumenal y la parte fenomenal, los elementos que son simultáneamente noumenales y fenomenales. Y no es que sea que el fenómeno es lo posterior al nómeno, sino aquí te lo dan todo junto. Por eso hablan del sistema de completitud. Dicen, no están separados, es lo mismo. Y ves que los griegos insisten mucho en los diálogos con la mala nominación que se hacen de las cosas. Dice, lo alto y lo bajo no son dos cosas, es lo mismo. Es cuando una cosa está más alta y más baja, pero es un solo elemento, no son dos vectores. Entonces, la división en vectores que hace el pensamiento occidental después de Roma nos trae muchas complicaciones, porque empezamos a dividir cosas que en realidad no están divididas. Y lo que acabamos de leer de Elipas, dice, a ver, entonces la ciencia trascendente es igual que la ciencia no trascendente, es de la sombra de la verdadera ciencia, que es la trascendente, en donde los elementos tienen un comportamiento que no es predecible por la ciencia no trascendente, es decir, la ciencia que no es inmanente, que es, digamos, más presente, más física. Entonces, esa sirve, sí, pero no a la hora de desplegarla en las otras porciones. Porque se da en todo, y lo dicen los maestros, dice, la gravedad no solamente, la atracción del cuerpo solo representa un porcentaje del hecho de que estemos pegados en el planeta. Hay otras fuerzas que no conocemos, dicen ellos, dicen los maestros, y que sumadas todas te dan el peso relativo que tiene una persona. Entonces, ¿cuáles son esas fuerzas? Porque como no las conocemos, le echamos toda la culpa a la que sí conocemos, porque no es trascendente, a pesar de que en su profundidad la ley de gravedad sí es trascendente, sobre todo cuando se trata de partículas o de ondas, que también tienen masa. Entonces, ya empieza a ver todo este lío monumental que ahora, bueno, que hacen los físicos y que aún así se quedan muy abajo de la, pues de la realidad más compleja, de la realidad que mientras más vamos profundizando, y esa es magia, porque las leyes que explican eso, en donde no todo lo que es lo que parece ser, esa es la famosa magia. Y luego el concepto pues también se ha puerilizado demasiado, con lo que son los magos y los ilusionistas, y yo sé que también se le llama magia, como la personalidad que nosotros estudiamos, ¿no? También se Bájale trabaja. 2 puntos. Ujú. ¿Puedo, Bájale un puedo poquito. hacer un comentario? Sí, claro que sí, Bien. por favor. Sí, tenemos que tener en cuenta que todo en realidad es uno, la ciencia es una. La ciencia esotérica antigua está ahora tan moderna como siempre, pero también tenemos que tener en cuenta que Lipas Levi primero fue el abate Luis Costán, era sacerdote católico, y cuando él se dedicó a eso, lo hizo por propia voluntad y fue perseguido por eso. Pero él fue un Rosacruz de la verdadera Rosacruz, el verdadero Rosacrucismo europeo, el verdadero Rosacrucismo que no existe ahora. Igual que Madame Blavatsky fue iniciada en el Rosacrucismo, grado 18, del verdadero Rosacrucismo de esa época. Igual que Lipas Levi. También se dedicó, fue un gran cabalista y en realidad sí fue practicante de magia, pero fue muy perseguido.
El problema fue que al ser tan perseguido, él decidió que para salvaguardar a sus discípulos, que fueron bastantes, tenía que ocultar muchas cosas. Pero lo que vemos ahora como lo cuántico y todas esas cosas han estado siempre allí. Y los maestros, aunque no lo dicen, son magos. Madame Blavatsky fue maga completa. ¿Por qué? Porque ella sabía extraer las energías de los campos energéticos del universo, o sea, del mundo que nosotros no vemos. Por eso, dedicarnos a la magia nosotros en este momento actual como estudiantes, porque todos somos estudiantes, yo creo, ¿no? Yo me considero una estudiante de kinder. Entonces, somos estudiantes, no podemos dedicarnos a lo que realmente es la magia blanca, porque hechicería, no, eso sí, allí sí cabe. Cabe el hipnotismo, es hechicería o es magia negra de lo más bajo, que viene desde la época lemuriana. Y luego pasó a la Atlántida, que los atlantes tenían mucho conocimiento, pero no tenían espiritualidad. Y eso nos perdió, porque nosotros somos descendientes de las dos, tanto de Lemuria como de Atlante. Aunque tenemos algunos, como tenemos mente, pertenecemos a la quinta raza, somos pensantes, pero también tenemos esa colita allí de lo otro. Entonces, soñar en que la magia se convierte ahora en una cosa y que el celular es una magia, sí, es una especie de magia. Esto también es una especie de magia, pero de otra calidad. Ese era mi comentario y me perdonan, hermanos, si yo hablo como No, muy no, no. fuerte o como muy convencida, pero realmente lo que yo pude haber aprendido en mi país y lo que he aprendido a través de la teosofía, pues yo casi que estoy muy segura. Pocas cosas dudo, ¿verdad? Claro que a veces sí, digo no, pero no estoy de acuerdo. En fin, muchas gracias, hermanos, son ustedes muy amables. Al contrario, la magia negra sí se llama hechicería, lo habíamos visto el domingo, y la otra es la magia blanca, la que se usa para el bien y con la intención del bien, y luego la magia divina que habíamos hablado, ¿se acuerdan de la charla del domingo? Y, y luego Elipas Levi tuvo una historia que mejor ya ni se la conté porque es una historia muy complicada. Se metió de sacerdote, cuando sale del sacerdote la madre se suicida, hay todo un tema ahí, y se suicida por la tristeza o la depresión que le da de que el hijo se haya salido, según los biógrafos. Y entonces luego lo meten a la cárcel, que de alguna manera psicoanalíticamente puede uno entender que una parte suya quería purgar un poco la situación esta que había tenido con el sacerdocio. O sea, una vida muy complicada para un hombre tan profundo, sumamente profundo y denso. Habla de todo. O sea, se ve que el hombre conocía todo. Y Y la muerte de él fue muy triste. sí, o sea, toda la vida de él fue muy triste a pesar de la obra monumental que tiene, porque uno lo lee y ahí el que está escribiendo eso tiene mucho, mucho que poner sobre las líneas. Y luego hace las claves precisamente para proteger a sus alumnos. eh, pero sí, todo lo que dijo Ángela es totalmente de acuerdo, a pesar que yo también soy estudiante mucho menos, mucho más abajo que Ángela, pero pues dentro de lo que voy más o menos revisando, siempre va a ser de mucha utilidad que Ángela nos ayude con lo mucho que sabe de estos temas. Bueno, la idea es, como verán, son libros importantes que yo creo que un teósofo debe pues, consultar, conocer, darse cuenta para que cuando haga una lectura de la realidad en la que vive, vea que no todo es nomás el mundo físico. Hay una serie de cosas que pasan y hay autores que hablan de ellos. Y luego cuando se lean las cartas de Blavatsky, uno va a encontrar referencias a lo que dice Eliphas Levi, pero uno ya tiene de alguna manera la resonancia en los oídos de estos temas y al tenerlas, cuando uno va leyendo la doctrina secreta, dice, empieza uno como a encontrar que esos ladrillos tienen sentido. Entonces, para eso es que hay que ir haciendo una correspondencia de las lecturas. Bueno, esa es más o menos la idea de hacer esto. José Luis, ¿quieres decir alguna otra cosa? Sí, sí, Enrique, gracias. Primero, los comentarios que hizo Ángela creo que son muy atinados sobre el tema.
Y como ella dice, entrar en este tema requiere mucha responsabilidad y un trabajo espiritual previo, ¿no? A veces uno encuentra en internet y hay tanta bibliografía sobre magia de todos los colores, pero ahí creo que hay que tener en cuenta que esto requiere mucha responsabilidad. Entonces, inclusive hay un comentario ahí de algún hermano que dice que si podemos mandarle el libro, no sé si estás de acuerdo y si lo tienes. Que lo bajen de internet. Está en internet, lo pueden bajar. Yo quisiera que todos nos hagamos más, que no queramos todo peladito y en la boca. Bájenlo de internet y el que de plano no pueda, pues le mandamos las cosas. Bajen, está en internet, bájenlo. Dice, en relación a lo que decía José Luis, dice en alguna parte del Lipas Levi ahí, que esta ciencia que siempre fue custodiada con tanto cuidado durante siglos, de pronto fue regalada a los niños. Y con eso está él parodiando un poco lo que ha sucedido ahora, que son grandes secretos de la naturaleza en manos de personas que las usan para su propio provecho egoísta y generan unos líos monumentales, que esos ya son los hechiceros que hablaba hace un momento, Ángela. Sí, yo creo que la idea es que lo bajen y el que no pueda, pues que nos diga y ya le damos la obra, pero es perfectamente bajable. Que la busquen con ese título como Sí. PDF y lo van a encontrar sin problema. Y Enrique, aprovechando también, ¿qué textos, digamos, guardan todavía la integridad para entrar en estos temas? Porque hay tanta información en internet que se puede bajar, pero ¿qué recomiendas tú para Pues empezar? esto, no, Ujú. pues estos textos, si los van a estudiar en una logia con 3 páginas, tienen para 2 horas. Nada más desmenúcenlos y empiecen a ver las cosas de las que habla el IPAS y empiecen a profundizar y profundizar y el tipo tiene una densidad enorme. Parecido a la doctrina secreta también que viene muy densa en algunas partes. Ese párrafo de cada párrafo le salen 20 puntos y de cada punto se puede, para no pasar en blanco, no leer en blanco, sino ver a qué se está refiriendo Blavatsky con cada uno de los párrafos. Y poco a poco entonces vamos haciendo un poco de gimnasia mental para poder leer cabalmente una obra compleja, una vez que estamos desmenuzando cada uno de los detalles que vienen ahí apretados, porque este hombre aprieta una barbaridad, aprieta las cosas. Por supuesto, no, yo creo que Blavatsky es Blavatsky, pero este hombre, digo, lo hace muy bien y toca un tema muy, muy a modo de lo que estamos estudiando acá, que vamos a estudiar yo creo que 2 o 3 clases y luego nos pasamos a otra cosa. Acuérdense que empezamos con el lado oculto y ahora estamos con el Lipas Levi, pero pues en una hora no da tiempo tampoco mucho para ver más detalles. Y bueno, cuando suban esto, y les pido por favor que no pongan las preguntas para que la gente se quede con la esencia a raíz de lo que pasó también con las preguntas que hubo en la otra charla Y explicarles a todos que a partir de este domingo, si al que sigue apenas voy a proponer eso, voy a dar todavía otro poco más de las herramientas. Bueno, yo ahora sí hablé despacito, ¿no? Hablé más lento. No Sí, voy a sí, tener, sí. Sí. bueno, para que no echen pleito. Bueno, chicos, pues a todos, ¿qué quieres decir algo, María Luisa? Sí, agradecerte, Enrique. Me parece que este tema es muy importante. Me gustó mucho. Yo lo escuché en diferido, lo del domingo por segunda vez, y como que se complementa, se integra, ¿no? Y es importante porque por lo menos en Cochabamba hay algunos grupos que están ofreciendo una serie de prácticas y de cosas de una manera muy irresponsable. Entonces, conocer todo esto y saber un poco más seriamente todos estos aspectos sobre la magia, sobre estas herramientas psíquicas, creo que es muy importante. Te agradezco mucho. No, al contrario. Gracias a todos. Sí. Nos vemos dentro de un mes, que será la charla de abril, mayo, junio, julio, agosto. Tenemos por lo menos 5 charlas antes del curso de septiembre. Sí, Enrique, hay una pregunta en el chat. Sí, a ver si dice Iván Leonardo, dice, gracias Enrique por esas pláticas tan profundas. Cuando una persona sin ningún conocimiento se tatúa en el cuerpo un símbolo como la estrella de David o el pentagrama, ¿tiene algún efecto o es inocuo? Gracias. Vamos a preguntarle a Ángel eso, porque eso está muy complicado. ¿Qué opinas, Ángela? Pues mire, en primer lugar,
usan una tinta, ¿verdad? Y la Sí. tinta tiene etéricamente un poder. Cuando se quiere hacer una petición por salud de alguien de una manera un poco más de ese tipo, se tiene que hacer con tinta, no con bolígrafo y no con un lápiz. Entonces, al poner ese símbolo allí, si la persona no está lo suficientemente espiritualizada, puede sentir que su vida cambia de alguna manera. A veces cambia para bien, a veces cambia para mal, pero todo tiene que ver con el karma primero y segundo con la disposición emocional y mental de esa persona. Entonces, los tatuajes es el karma del hombre blanco por la parte de la raza morena, por las masacres efectuadas hacia esa raza, la esclavitud y todo eso. Entonces, el karma es ahora verse tatuados peores que los africanos, ¿sí? Las tribus más alejadas, ¿no? Entonces, hay que cuidarse mucho de eso, pero ya después de hecho, pues, no sé, la persona podrá investigarse a sí mismo si ha recibido cambios en su vida, en su forma de ser, en su forma de pensar. Así que a la persona le toca examinarse. Por eso nos dicen, examinémonos a nosotros mismos. Y así nos damos cuenta por dónde vamos. Perdón, hermano. No, Enrique me pone a mí. yo tuve una experiencia con, yo tuve un amigo hace años, que era Rossi Eisenberg, era el director de YMCA en Jerusalén, y luego visitó Puebla, que es el lugar donde yo vivo, y fuimos a la Biblioteca Palafoxiana, que era la biblioteca más grande de América durante muchos siglos, que la hizo Palafox y Mendoza. Y el que cuidaba ahí tenía tatuado a una estrella de David en el pecho. Y este sí se ve, pues, pregúntele que por qué tiene eso ahí tatuado. Dice, no, pues porque le gustó. ¿Cómo que le gustó? Estaba todo indignado. Y algo me dijo ahí de cosas que eran muy inapropiadas que se hicieran ese tipo de tatuajes con símbolos sagrados. Pero qué bueno lo que nos dice Ángela, pero no sé cuál podría ser el ejemplo a ese respecto. Ahora que estuvimos, hace muy poco estuvimos de viaje, Ángela, Ceci y yo, y teníamos un anillo donde viene el Om Mani Padme Hum, y la chica que estaba del hotel decía que pues no teníamos la pureza para andar usando ese anillo, que teníamos que tener más cuidado para que solo las personas con cierto grado de pureza podían darse el lujo de ponérselo. O sea que todos de alguna manera como que transgredimos sin saberlo y sin quererlo el usar estos símbolos, a veces muy a la ligera. Y es lo que yo creo que desprendo de lo que estaba diciendo Ángel. Entonces es lo que podemos decirle a la persona que hizo esa pregunta. Esperemos que no lo haya hecho porque ya se tatuó varias cosas en el cuerpo el preguntón, pero porque si ya lo hizo, creo que ya no hay Ya, vuelta. ya no hay vuelta a Dios. Ujú. Y Bueno, hay una última pregunta, Enrique, el título del libro. Yo lo puse allí, creo que se llama Don, mi ritual de alta magia. sí. O también hay otro que se llama Historia de la magia. Son dos Sí, libros. esos son los dos que aparecieron al principio. Mm, Ajá. ok. La magia Historia de la magia y Don, mi ritual de alta magia. Ambos de Lipas Levi. sí, y el de historia trae mucho, ¿eh? Yo les di nada más un Mm. poquito para que se animen a estudiarlo, pero trae muchas cosas y unas bien súper interesantes. Hay Era que como, leer entre líneas también. Esos libros se leen entre líneas. sí, 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 con Así mucho, como también hay que leer La Otra Secreta. sí, Que entre líneas hay mucha cosa. mucho material. Así es. Chicos, muchísimas Ahí gracias. está, ahí está Chuy, que también levantó la mano, Enrique. No sé si tienes tiempo todavía. Y Chuy levantó la mano, no le veo la mano al Chuy. Es que la tengo muy negra, por eso. Ah, bueno. ¿Qué pasó, Chuy? Nada más para preguntarte, ahorita comentaron los libros, lo anduvimos buscando, pero nos encontramos Dogma y Ritual de la Alta Magia de Eli Levy. Ese también podría ser. Sí, 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 tuvo. Ah, bueno, perdón que me meto, sí, dime. pero yo soy de la antigua escuela, estilo Blavatsky, estilo Torcón, estilo
los antiguos, porque esos sí venían de una línea, tenían su línea mágica, su línea de saber. Estos modernos de ahora han copiado mucho de las cosas de allí y en algunos momentos han caído en lo que no debían de caer, perdóneme. Por lo menos yo estudiaría el Lipas Levi y no estudiaría uno, aunque sea muy moderno y muy bueno, pero vuelvo y les digo, es mi opinión muy personal, por lo poco o nada que conozco. Perdón, Pues yo que lo veo sí, así, pero sí hay que, entonces, pero el que quiera, adelante. Pero entonces sería muy bueno que tuviera los dos, el de Lipas Levi, ojalá de un libro antiguo como el que tengo yo, que ya no se puede ni tocar, y compararlo con el moderno y darse cuenta qué le falta, qué le sobra o lo que sea. Ese es un consejo práctico. Gracias. Y, perdón, este que les menciono, lo tengo aquí en PDF, si alguien lo necesita, aquí lo tengo. ¿cómo se llama? El que estás aquí marcando aquí en el esquema que tú enviaste, Dogma y Ritual de la Alta Magia. Sí, ese es el que estoy viendo. Ajá, y es de Lipas Levi. Sí, Ujú. sí, sí, Y sí, es eso la lo historia tengo del mal. también, si alguien Yo lo creo que requiere. Pues, está escaneado y corregido por este frater, o sea, el Sí. hermano Alastor, porque lógicamente hay que modernizar un poco el lenguaje también. ok, Así como así es. nosotros cambiamos el español, antes era la otro diferente, la X, la J era X y así sucesivamente. Asimismo, hay que corregir algunas cosas para la mentalidad de ahora, del siglo XXI, ¿no? No nos vamos a quedar con el siglo XVIII o XVII. Pues sí. Bueno, José Luis, pues nos vemos dentro de un mes, chicos. Gracias, Chuy. Gracias, Enrique. Gracias a todos. Gracias, Enrique. Muchas No, gracias. Gracias a gracias a todos. ustedes por Muchas habernos, mi gracias, muchas agradecimiento, gracias. pues, de Muchísimas haberme gracias. permitido, Muchas felicidades, Enrique. Sé que te cuesta mucho trabajo bajarnos a nuestro nivel, pero gracias. Ah, Hablas ya, más por despacio. favor. ay, Que no. Yo sí, estoy en el mismo señor, sí, nivel que todo el señor. mundo. ¿Qué te pasa? Gracias, No, Enrique. no, no, no. Gracias a todos. Gracias, Enrique, Muchísimas gracias. A gracias. José, Muchas Gracias, gracias. gracias, Ángela, Enrique. Un abrazo también.